Buenos días, señor Domínguez. Buenos días. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Me saludo, doctora. Claro. Permítame presentarle. Soy encargada de Capital Humano. Vamos a comenzar una serie de preguntas para poder pasar a la siguiente parte. Claro. Dígame, ¿qué ha hecho en su trabajo actual o pasado para que fuera más gratificante o efectivo? Yo busco en el trabajo unificar el equipo, porque el equipo es la parte fundamental de cualquier organización laboral. Si segmentamos las tareas y los trabajos, ya sea del líder o de los demás compañeros, podemos eficientar los tiempos. Entonces, eso es lo que yo busco y ese es como que el objetivo principal para poder lograr un objetivo: organizar el equipo, hacer las tareas más simplificadas y realizarlo lo mejor posible. ¿Es este logro del que más orgulloso se siente? Sí, claro, me siento comprometido con los equipos. He trabajado, a pesar de que he trabajado en un solo lugar, los equipos han sido distintos y he logrado los objetivos junto con ellos. Ok, checando su currículum me puedo dar cuenta que es muy parecido el puesto que usted está buscando con el que usted tiene. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? Muy bien. Yo sé que ya lo vio en mi currículum, que me desempeño como cajero en un banco. Diario tenemos reuniones de inicio, de arranque. El líder nos convoca y nos establece las pautas para poder desempeñar el trabajo, dependiendo si es día típico, día normal que no hay clientes, o día típico en la que se satura mucho. También nos comparte los logros que hemos tenido durante la semana y durante el mes, sobre todo en las encuestas de satisfacción de los clientes y además en los tiempos de espera y de atención. Muy bien. ¿Problemas diarios propios de su trabajo y qué hace para resolverlos? Uno de los problemas principales en el banco son los clientes que van molestos. Principalmente el problema son cuando vienen pues muy molestos en alguna situación que tuvieron anteriormente negativa con el banco. Nosotros pensamos que se enojan con el banco y se enojan directamente con los empleados, pero realmente nosotros en algunas de las ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no tenemos la culpa. Tratamos de darle la mejor solución al cliente o tratamos de bajarle los decibeles a su problema, tratar de orientarlos para decirles que sí, realmente su problema puede que no tenga solución, pero lo podemos rebajar o lo podemos resolver de otra forma, para así tener una opción de ganar cliente y empresa, y realmente el cliente se sienta un poco satisfecho en cuanto al servicio que le otorgamos. Okay. Hablando de los clientes, y qué bueno que lo tocó, coménteme un episodio en el que brindó una óptima respuesta ante las demandas de un cliente. Muy bien. La sucursal donde yo trabajo se considera pues demandante, y realmente hay muchos clientes que sí vienen a esa sucursal, van a esa sucursal y acuden sobre todo en aclaraciones. Muchos de los casos son aclaraciones por cargos no reconocidos. Entonces el cliente ya viene enojado o predispuesto a las respuestas. Lo que busco en el cliente es no buscar el problema en sí como tal, sino entender la situación del cliente. Sobre todo porque es su patrimonio, es su dinero el que está perdiendo. Entonces lo único que hago yo es entenderlo, ponerme en sus zapatos y decirles: ok, mire, tal vez no haya una respuesta en el momento, no va a haber una solución en el que le van a devolver su dinero, pero mire, le voy a explicar el proceso paso a paso de cómo hacerlo. Va a haber un tiempo de respuesta en el cual el banco le va a decir sí o no. Entonces ahí es cuando yo me siento mejor, o yo me siento
satisfecho cuando le explico realmente el proceso al cliente. De decirle, ¿sabe qué? De aquí a acá, acá tiene que hacer esto, y es un 70% en el que le van a dar solución. Es ahí cuando veo que el cliente cambia de actitud y se siente muy agradecido y se siente acogido por el servicio que le otorgamos o que yo le otorgo. ¿Cuál ha sido el último cliente que ha perdido y por qué razón? El último cliente que he perdido fue en Ventanilla, porque él necesitaba efectivo. Tuvimos un día típico en la sucursal, sobre todo en la cuestión de la admisión de efectivo, y no teníamos dinero para pagar cantidades grandes. Entonces el cliente se puso en una actitud muy pesada, y pues tratamos de dar una solución. Le decíamos, si va a pagarle a algún proveedor, a algún cliente, etcétera, pues que le hiciera una transferencia, un cheque de caja, algo así, otro medio de disposición. Pero el cliente pues se negó, y se fue muy enojado a la sucursal, y siento que eso fue el principal cliente que perdí. ¿Y usted cree que pudo haber dado otra solución y no lo hizo en ese momento? ¿Que existía otra manera? Quizá, pero el cliente no, creo que no podía razonar más que buscando su solución. Por más que le tratábamos de dar alternativas, pues no las quiso aceptar. Entonces, quizá de mi parte fue todo lo que le di, pero el cliente no lo tomó así como tal. Cuénteme una situación en la que haya tenido que admitir públicamente que usted cometió un error. Hace mucho, en una reunión de trabajo de la sucursal, teníamos que llegar pues a un área específico. Tuvimos que acceder por un medio, por un acceso, pues, valga la redundancia. Tuvimos que entrar de manera prohibida para que los jefes o los supervisores no se dieran cuenta que llegáramos tarde. Días después se dieron cuenta, se dieron por parte de aviso de seguridad, porque se abrió una puerta que no debía haber sido abierta. Entonces seguridad se dio cuenta, y fuimos varios compañeros, tuvimos que admitir que sí lo hicimos. No se nos tomó acción ni administrativa ni con acta de hechos, acta administrativa. Solamente nos llamaron la atención y no lo volvemos a repetir. Okay. Supongo que habrá tenido que hacerse cargo de tareas en ocasiones que no eran usuales para usted o para su puesto. ¿Cómo las abordó? Pues las abordé con la total responsabilidad y entusiasmo, sobre todo. Fue una situación difícil porque mi gerente, con el que estoy a cargo, se ausentó por enfermedad, y quien la suplía estaba en periodo vacacional. Entonces no había estado el perfil adecuado o que se adecuara a la situación en la que estaba la sucursal. Entonces se me dieron las facultades para operar o para liderar el puesto. Entonces lo tomé con total naturalidad, sí, con mucha presión, sí, con mucho nerviosismo, porque era mi primer experiencia en eso, pero pasando los en un banco. Buenos días, señor Domínguez. Buenos días. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Un saludo, doctor. Claro. Permítame presentarle. Soy encargada de Capital Humano. Vamos a comenzar una serie de preguntas para poder pasar a la siguiente parte. Claro. Dígame, ¿qué ha hecho en su trabajo actual o pasado para que fuera más gratificante o efectivo?
Yo busco en el trabajo unificar el equipo, porque el equipo es la parte fundamental de cualquier organización laboral. Si segmentamos las tareas y los trabajos, ya sea del líder o de los demás compañeros, podemos eficientar los tiempos. Entonces, eso es lo que yo busco y ese es como que el objetivo principal para poder lograr un objetivo. Organizar el equipo, hacer las tareas más simplificadas y realizarlo lo mejor posible. ¿Es este logro del que más orgulloso se siente? Sí, claro, me siento metido con los equipos. He trabajado, a pesar de que he trabajado en un solo lugar, los equipos han sido distintos y he logrado los objetivos junto con ellos. Ok, checando su currículum me puedo dar cuenta que es muy parecido el puesto que usted está buscando con el que usted tiene. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? Muy bien. Yo sé que ya lo vi en mi currículum, que me desempeño como cajero en un banco. Diario tenemos reuniones de inicio, de arranque. El líder nos convoca y nos establece las pautas para poder desempeñar el trabajo, dependiendo si es día típico, día normal, que no hay clientes, o día típico, en la que se satura mucho. También nos comparte los logros que hemos tenido durante la semana y durante el mes, sobre todo en las encuestas de satisfacción de los clientes y además en los tiempos de espera y de atención. Muy bien. Problemas diarios propios de su trabajo y qué hace para resolverlos. Uno de los problemas principales en el banco son los clientes que van molestos. Principalmente el problema son cuando vienen pues muy molestos en alguna situación que tuvieron anteriormente negativa con el banco. Nosotros pensamos que se enojan con el banco y se enojan directamente con los empleados, pero realmente nosotros en algunas de las ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no tenemos la culpa. Tratamos de darle la mejor solución al cliente o tratamos de bajarle los decibeles a su problema, tratar de orientarlos para decirles que sí, realmente su problema puede que no tenga solución, pero lo podemos rebajar o lo podemos resolver de otra forma, para así tener una opción de ganar cliente y empresa, y realmente el cliente se sienta un poco satisfecho en cuanto al servicio que le otorgamos. Okay. Hablando de los clientes, y qué bueno que lo tocó, coménteme un episodio en el que brindó una óptima respuesta ante las demandas de un cliente. Muy bien. La sucursal donde yo trabajo se considera pues demandante y realmente hay muchos clientes que sí vienen a esa sucursal, van a esa sucursal y acuden sobre todo en aclaraciones. Muchos de los casos son aclaraciones por cargos no reconocidos. Entonces el cliente ya viene enojado o predispuesto a las respuestas. Lo que busco en el cliente es no buscar el problema en sí como tal, sino entender la situación del cliente. Sobre todo porque es su patrimonio, es su dinero el que está perdiendo. Entonces, lo único que hago yo es entenderlo, ponerme en sus zapatos y decirles, ok, mire, tal vez no haya una respuesta en el momento, no va a haber una solución en el que le van a devolver su dinero, pero mire, le voy a explicar el proceso paso a paso de cómo hacerlo. Va a haber un tiempo de respuesta en el cual el banco le va a decir sí o no. Entonces, ahí es cuando yo me siento mejor o yo me siento satisfecho cuando le explico realmente el proceso al cliente. De decirle, ¿sabe qué? De aquí a acá tiene que hacer esto y es un 70% en el que le van a dar solución. Es ahí cuando veo que el cliente cambia de actitud y se siente muy agradecido y se siente acogido por el servicio que le otorgamos o que yo le otorgo. Okay. ¿Cuál ha sido el último cliente que ha perdido y por qué razón? El último cliente que he perdido fue en Ventanilla.
porque él necesitaba efectivo. Tuvimos un día típico en la sucursal, sobre todo en la cuestión de la admisión de efectivo, y no teníamos dinero para pagar cantidades grandes. Entonces el cliente se puso en una actitud muy pesada y pues tratamos de dar una solución. Le decíamos, si va a pagarle a algún proveedor, algún cliente, etcétera, pues que le hiciera una transferencia, un cheque de caja, algo así, otro medio de disposición. Pero el cliente pues se negó y se fue muy enojado a la sucursal, y siento que eso fue el principal cliente que perdí. ¿Y usted cree que pudo haber dado otra solución y no lo hizo en ese momento? ¿Que existiera otra manera? Quizá, pero el cliente creo que no podía razonar más que buscando su solución. Por más que le tratáramos de dar alternativas, pues no las quiso aceptar. Entonces, quizá de mi parte fue todo lo que le di, pero el cliente no lo tomó así como tal. Cuénteme una situación en la que haya tenido que admitir públicamente que usted cometió un error. Hace mucho, en una reunión de trabajo de la sucursal, teníamos que llegar pues a un área específico. Tuvimos que acceder por un medio, por un acceso, pues, valga la redundancia. Tuvimos que entrar de manera prohibida para que los jefes o los supervisores no se dieran cuenta que llegábamos tarde. Días después se dieron cuenta, se dieron parte por aviso de seguridad, porque se abrió una puerta que no debía haber sido abierta. Entonces seguridad se dio cuenta, y fuimos varios compañeros, tuvimos que admitir que sí lo hicimos. No se nos tomó acción ni administrativa ni con acta de hechos, acta administrativa. Solamente nos llamaron la atención y no lo volvemos a repetir. Okay. Supongo que habrá tenido que hacerse cargo de tareas en ocasiones que no eran usuales para usted o para su puesto. ¿Cómo las abordó? Pues las abordé con la total responsabilidad y entusiasmo, sobre todo. Fue una situación difícil porque mi gerente, con el que estoy a cargo, se ausentó por enfermedad, y quien la suplía estaba en periodo vacacional. Entonces no había estado el perfil adecuado o que se adecuara a la situación en la que estaba la sucursal. Entonces se me dieron las facultades para operar o para liderar el puesto. Entonces lo tomé con total naturalidad, sí, con mucha presión, sí, con mucho nerviosismo, porque era mi primer experiencia en eso, pero pasando los